Punto 1. Instalación eléctrica y montaje. Vale. ¿Qué necesita un técnico cuando va a ir a casa de un cliente a instalar una pantalla? Esto puede parecer una obviedad, pero me gustaría que lo tomarais en serio, porque muchas veces os pido cierta herramienta que no tenéis. Entonces, esto sería importante que lo tuvierais. Que llevaréis juego de llaves, de Allen, fijas, inglesa, destornillador de fichas, para poder poner directamente los cables, destornilladores planos, de estrella, alicates, una máquina de crimpar RJs. Mirar, esto es muy útil, que tengáis una máquina de crimpar RJs, porque muchas veces los cables de red que compráis en ciertos lugares de bajo costo, sin mencionar nada, son cables muy malos. Sin embargo, los cables que podéis comprar en un almacén eléctrico, que son cables de categoría 5, categoría 6, categoría 7, ya hay de categoría 8, pues claro, vais a necesitar montar el conector RJ45. Y eso es una operación muy sencillita de hacer, pero que exige un poquito de práctica el poder hacer ese montaje. Herramientas, un polímetro tester. Eso es básico para saber si las fuentes de alimentación funcionan correctamente, si me están entrando 220 o más, porque ya hemos tenido muchas pantallas con problemas porque la línea está en un polígono industrial y la línea tiene un transformador cerca y no llegan 230 voltios, llegan hasta 240 y 250. Y eso es una burrada de tensión que nos puede crear muchos conflictos, ¿no? Un comprobador de redes. ¿Qué es un comprobador de redes? Un comprobador de redes es un cacharrito muy sencillito que vale 8 o 10 euros, donde yo puedo pinchar un cable RJ en una punta y el tester en la otra, y me dice si ese cable está bien. Si los 8 hilos que lleva un cable UTP están operativos y en el orden correcto, pin 1 a pin 1, pin 2, etcétera, etcétera. Sí, yo puedo saber si esa comunicación es buena con simplemente hacer esa conexión. Ponemos ese pequeño tester en una punta y me dice, vale, el cable está ok o no, me está fallando el pin 7 y por eso me está dando fallos de comunicación. Un detalle tenéis que saber aquí. Nuestras pantallas no son pantallas Ethernet, o sea, no nos comunicamos como si fuera un PC donde solamente utilizan los 4 cables del RJ45. Utilizamos los 8. Por eso el comprobador de redes tiene que verificar que los 8 hilos están operativos. Un buscapolos o un tensiómetro. ¿Por qué? Pues porque muchas veces podemos tener una mala tierra, una mala conexión, una derivación. Y no solo te va a dar cosquillitas cuando la tocas, sino que te va a generar problemas de interferencias. Porque la corriente derivada, en este caso, no se lleva muy bien con la lógica digital, que es una tensión muy bajita. No sé si sabéis, pero bueno, os comento que nosotros todo lo que es internamente las pantallas electrónicas nuestras, a pesar de que tú las alimentas a 230, internamente funcionan a 4,5 voltios. Nuestras fuentes de alimentación son 4,5 voltios. De esa manera nos garantizamos una buena vida del LED, de la electrónica digital, así todo va en baja. Por eso, un buscapolos nos va a asegurar que no se está metiendo ninguna derivación. No estamos metiendo estáticas o no estamos metiendo derivadas. Un ordenador portátil, Windows 10 o Windows 11. Aquí una mala noticia para los que sois maqueros, y es que nuestro software no funciona bajo Mac, en ningún caso. Ni el HD Set, ni el HD Player, ni el LCD Player, no funciona ninguno bajo Mac. Todo es bajo Windows o las aplicaciones móviles que funcionan bajo Android, y en ese caso sí, las aplicaciones móviles sí funcionan con el iOS. Los que decís muy mal a Mac os entiendo, pero si conseguís que Apple nos regale las DLLs, hacemos la integración, ¿vale? Eso no pasa nada, ¿eh? En una máquina virtual sí que funciona, ¿no? Hola, soy Antonio. Una máquina virtual en Mac, a ver, va a funcionar el HD Player, vas a poder trabajar y vas a poder hacer programaciones, visualizaciones, etcétera, pero no te vas a poder comunicar con la tarjeta ni con el equipo, porque en Mac la máquina virtual enmascara, esto es un tema muy técnico, pero bueno, enmascara los puertos, los virtualiza y entonces físicamente no tenemos acceso a los puertos
en la red. Entonces no va a funcionarte eso. A día de hace 3 meses no funcionaba. No sé si la máquina virtual de Mac consigue saltarse ese protocolo o hacerlo transparente para que podamos atacar los puertos Ethernet. Pero de momento no. Lo que yo he probado no me ha funcionado. Vale. Y por último, ahí veis una cosita interesante que es un punto wifi y el triángulo. Ahora hablaremos qué es eso del triángulo. Pero os quedáis con esa idea de qué es el triángulo. Instalación eléctrica. Mirad, aquí tenéis un simple medidor de potencia, de tensión, de ohmios, de continuidad, una cosa muy sencillita que podéis encontrar en AliExpress en 10 pavos y eso es algo sencillo de hacer. Pero tiene una particularidad este tipo de tester y no los tester al uso de electrónica. Y es que esto es una pinza amperimétrica también. ¿Para qué me sirve una pinza amperimétrica? Me sirve para saber, como podéis ver en el punto A, si la sección de cable que he utilizado y la potencia que va a consumir mi pantalla es correcta. Si yo meto la pinza amperimétrica en esa línea, en una línea de 2,5, y me estoy yendo con más de 16, 17 amperios o 2500 vatios, ya sé que tengo que reforzar esa línea y tengo que pasar a la línea siguiente. Tengo que cambiar cable, tengo que poner cables más potentes. Es más, puedo saber si en esa línea que yo he conectado la pantalla y me salta el automático es que hay otras cosas conectadas, porque apago la pantalla, meto la línea y tengo consumo, pues ya sé que ahí el cliente tiene algo más conectado que no solamente mi pantalla. Y sobre todo, porque me va a ayudar a determinar si el consumo es correcto o tengo una derivación. Como veis en el punto B, esto tiene mucho que ver con los automáticos de protección. Claro. ¿Cómo saber? Bueno, aquí tenemos que hacer una conversión vatios-amperios. Los automáticos están etiquetados con amperaje. Y las pantallas nosotros damos vatios. Vamos a ello. Bueno, antes de entrar ahí, mirar. Hemos incorporado al portfolio de productos de accesorios un cacharrito que llamamos protector de arranque. Este cacharrito es mucho más útil que decirle al electricista de turno que me cambie el automático por un automático de curva D. Entre que me va a poner muchas pegas, porque no todos los almacenes tienen esos tipos de automáticos, y que una vez que cambie el automático a curva D le va a seguir saltando y se va a enfadar, pues entonces lo mejor es que el electricista no toque nada, compramos el cacharrito este que es un protector de arranque y lo incorporamos en la línea de la pantalla. Tenemos dos productos, el PA16 y el PA28. La diferencia es obvia. Estamos hablando de potencia nada más. 16 amperios y 28 amperios. El equivalente, 3.600 vatios, 6.400 vatios. Para los que no sois electricistas, aquí tenemos un equivalente. ¿Cómo instalamos ese protector? Lo podéis hacer vosotros mismos, no hace falta un electricista ahí. Yo parto del automático magnetotérmico que tengo en el cuadro. Me olvido del diferencial. El diferencial es cosa de electricista. A mí solo me preocupa el magnetotérmico. Si tiene o no un diferencial, que lo debe de tener por ley, por obligación, perfecto. Pero yo voy a salir del magnetotérmico. Si tengo un magnetotérmico de 16 amperios, fijaos que nuestro protector le entra la tensión por bajo y sale por arriba. Como podéis ver directamente en el PowerPoint, ¿verdad? Aquí. Podéis ver aquí como la tensión del magnetotérmico sale por bajo, entra por bajo y sale por arriba y nos vamos a la pantalla. Quiere decir que si yo tengo aquí una pantalla de hasta 3.600 vatios, o sea, vámonos a la siguiente diapositiva que lo veréis más fácil. Bueno, aquí hemos insertado lo del Smart Voice. Ahora volvemos a eso. Mirad, aquí tenemos potencias. ¿Veis? Por ejemplo, si yo tengo un PA16 y tengo 5 cabinas, hasta 7 cabinas de P5, voy a tener una potencia máxima de 3.500 vatios y una nominal de 1.400. O sea, no es lo mismo. Aquí hay un detalle interesante. No es lo mismo la potencia de arranque de la pantalla que cuando ya está funcionando. En este caso es lo que hablamos. Máximo, potencia de arranque, corriente de funcionamiento normal. Os habéis topado muchas veces
que habéis puesto una pantalla y cuando la enchufas, ¡pum!, salta al automático. Ah, pues aquí hay un problema. No, no hay ningún problema. Seguramente, ¿verdad? En el 99% de las veces no hay ningún problema, lo habéis hecho todo bien. Pero el pico de arranque de la pantalla se ha ido a 3.500 vatios y no hay un automático que proteja eso en muchas instalaciones pequeñas. Así lo ha tirado. Con este sistema, con este protector, con el PA16 y el PA28, funciona en modo amortiguador. Hace que esos 3.600 vatios de arranque se queden, o sea, vayan gradualmente subiendo. Cuando digo gradualmente no me refiero a que tarden más de un segundo, 2 segundos. O sea, que hace como inverter, como los motores de arranque de los inverters de los aire acondicionados. Correcto. Perdón, me presento que he llegado tarde, soy Paco de Madrid. Hola, David. Sí, hola. Es un amortiguador de tensión. Esto es un producto que no existía antes en el mercado eléctrico hasta que empezaron a proliferar las pantallas LED y la iluminación LED. Este problema también lo tienen los electricistas en iluminación. Si instalan un techo con muchos downlight LED y cuando arrancan el interruptor, ¡pum!, les tira lo automático. Luego ya funciona bien. Y es que las fuentes de alimentación conmutada cargan los condensadores en nada, en 30 milisegundos. Pero ese pico de corriente puede ser 4, 5, 6 veces superior al consumo nominal. Entonces, para eso se ha desarrollado ese amortiguador, ¿no?, que es o protección de arranque, como lo hemos llamado aquí. Aquí tenemos, mira, en este cuadro tenemos también la idea que hemos incorporado al catálogo, que es el Smart Voice. Esto no es ni más ni menos que un automático controlado vía Wi-Fi a través de una aplicación como puede ser el Alexa o Google o la aplicación de Tuya, esta tan famosa, la que han hecho los chinos en el mercado y se la están comiendo toda, la aplicación Tuya. Es un accesorio, pero bueno, que podría ser este nuestro o cualquier otro que tuvierais. Mirad, ¿veis en esta tabla? Esto es importante aprenderlo, ¿vale? El CA16R, que es el PA16, tiene un encendido, mirad, en negro, tiene un encendido de 5.200 vatios, aunque el consumo máximo de la pantalla puede llegar a 3.600. Y el nominal, el medio, 1.600. Fijaos la diferencia, qué burrada, de un consumo nominal de 1.600 vatios a un pico de 5.200. Y esto ocurre siempre que pongamos una pantalla electrónica. En esta tabla podéis ver el diferente cableado. Yo aquí he elegido un ejemplo de cabinas P5 y hemos puesto hasta 7 cabinas en P5. Si yo tengo un cable de 2,5 a esta tensión a una distancia de 20 metros, me va a funcionar perfectamente, ¿vale? Todavía en este cálculo aún me sobran 240 vatios, voy muy bien, ¿eh? Pero si la pantalla que pongo es una pantalla de P4 exterior, el consumo se me dispara y se me va a un encendido de 11.000 vatios en 7 cabinas, hablamos. Con lo cual no podría poner ni un cable de 2,5 ni un protector de 16. Tendría que irme a un cable superior, en este caso un mínimo de 4 milímetros, e iríamos forzados, o un 6, y tendría que poner el siguiente equipo, un PA28. Sin embargo, mirad, si pongo esta cabina, la P5, qué interesante, ¿eh? La P5 sí que me daría juego para poder entrar aquí, ¿eh? La P8 ya no me da juego, o sea, perdón, que me he ido con esto. Estaríamos calculando, depende del número de cabinas, aquí tendríamos 8 cabinas, depende del número de cabinas, tendríamos que calcular qué cable vamos a utilizar y cuál es la potencia que necesitamos. Mirad que con 8 cabinas de P5 no me vale nunca, en ningún caso, me sirve un cable de 2,5 y un protector de 16 amperios. Esto es un error muy típico en una instalación donde llegáis y ya está el cable puesto. Ah, pues es que eso es lo que hay, sí. Pero recordáis, estamos trabajando internamente a 4,5 voltios. Si pongo este tipo de instalación, que lo conecto, lo arranco y puedo llegar a hacerle funcionar,
la caída y la pérdida de tensión que me genera el cable es tan alta que me va a generar interferencias. Voy a poner, depende qué vídeos o depende qué imágenes ponga, como pongo una imagen con muchos blancos, haciendo flashes o haciendo entradas de vídeo a todo color, pues en esos momentos es cuando más corriente necesito, se produce instantáneamente una caída en el cable y hace cosas raras a la pantalla. Eso lo he visto muchas veces. Y simplemente se soluciona dándole la alimentación oportuna. Estos los que habéis instalado pantallas de rental, que vas a casa a una instalación provisional y te dan ahí una línea con una largadera y tal. Esto lo habéis topado muchas veces. Donde hay que coger un buen cable, buscar una buena caja de registro donde haya una buena línea y coger corriente decente. Y si tienes trifásica y puedes subdividir la pantalla en diferentes secciones, mucho mejor. Pero bueno, eso ya es un poco más complejo. Aquí la idea era que aprendierais para qué sirve el PA16 y para qué sirve el PA28, como podéis ver que tenemos los dos formatos en pantalla. ¿Alguna pregunta sobre esto? No es excesivamente... Es muy electricista esto. Una pregunta. Buenos días. Cálculos, perdón. Buenos días. Sí. Soy Samuel, que me he enganchado un poco tarde. Dime, Samuel. El P, ¿cómo se llama el aparatito este? No hay trifásicos, PA. ¿no? Siempre son monofásicos. Siempre monofásico. Sí, O es sea que que no si va en trifásico hay que poner 3. Correcto, correcto. Okay, de hecho, la idea es, si tú haces una gran pantalla, ¿no? Tú pones una pantalla donde vas a poner pues 28 módulos, ¿no? Unas filas, vas a poner 4 filas de 7 cabinas. Entonces, la recomendación es montar un protector. En este caso, son 7 cabinas, puedes poner un PA16, uno por cada una de las cabinas. Es que de esa manera, si tienes abajo en la instalación un cuadrito normal y corriente, aunque tengas trifásica en el cuadro, tú a la pantalla tienes que subir monofásica, sí o sí. Entonces, es más económico y más sencillo tirar 4 líneas de 2,5 de monofásicas a cada una de las filas de las cabinas que andar como en alguna instalación han hecho. Es que te he puesto una línea de 16 allí. Si yo en realidad lo que quiero es una línea monofásica por cabina, así que no necesitamos mucho cableado y subir, sobre todo si la pantalla la hemos puesto arriba de un tejado, en una nave, una cosa de estas. Siempre vamos a monofásica. Siempre estamos en monofásica.